Dios le continúe bendiciendo de una manera muy especial. Damos gracias al Señor por la presencia del Señor en nuestros medios y la presencia de cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor porque hoy se encuentra con nosotros nuestra hermana María. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos darle gracias al Señor por ello? Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera que fuéramos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Ya creo que los instrumentos se pueden recoger. Gloria al Señor. Alguien que recoja los instrumentos. Gloria al Señor. Aleluya. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Lo tenemos, hermano. Y leemos así con toda reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire el que está a su lado y dígale: y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Ahora hágale una pregunta también. ¿Qué estás haciendo para bendecir a alguna familia? Pregúntele al que está al lado suyo. ¿Qué estás haciendo para bendecir a alguna familia? Se pueden sentar, hermano. Culto misionero, hermano. Ciertamente que esta obra es una obra que nació en el corazón de un hombre llamado Luis M. Ortiz, fundador de esta obra, que era un misionero nato, hermano. Un hombre que no escatimó dejar profesiones, dejar trabajo, dejar comodidades, dejar quizás contratos lucrativos que quizás le hacían, gloria al Señor, ya que era periodista, para hacer la labor que Dios le había encomendado. Ser un misionero. Y este hombre impactó muchas naciones, impactó muchos países a nivel del mundo y muchos lugares donde quizás hoy al día de hoy no sabemos que el hombre haya llegado. Lo digo porque cuando nosotros estuvimos en Guatemala, estuvimos compartiendo con un hombre de Panamá llamado Teófilo de Maíz, un hombre que Dios lo sacó de una de las tribus indígenas de allá del Perú, y actualmente está a cargo de varias iglesias, y 9 de ellas están en la jungla, hermanos, en la selva, que él tiene que ir río abajo para hacer ese trabajo. Y entonces él nos estaba diciendo: yo no sé cómo él lo hizo, pero para nosotros fue muy trabajoso llegar a un lugar, y cuando llegamos a ese lugar, hablarle a aquella tribu del Evangelio de Jesucristo, ya ellos tenían una formación. Y nosotros tuvimos que preguntarle: ¿y quién trajo a ustedes el Evangelio? Y uno dijo: un puertorriqueño llamado Luis M. Ortiz. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, al igual que él, muchos hombres y mujeres se han dado a la tarea de llevar este Evangelio a diferentes naciones, a diferentes familias. Gloria al Señor. Pero este llamado misionero
está así bien relacionado a dejar muchas cosas para poder ejercer el llamado misionero. Gloria a Dios. Y ciertamente cuando nos hablan de dejar, es cuando entonces nos tocan la fibra del corazón. Gloria a Dios. Cuando a mí me han dicho que debo salir a hacer algo y debo dejar a mi familia, hermanos, por espacio de varios días, a un lugar, a otro país, donde yo sé que si ocurre cualquier cosa, hermanos, yo no puedo montarme y estar a media hora en el lugar. Tengo que dejar. Y eso crea cierta inseguridad en la parte humana. Pero cuando confiamos en el Señor, cuando nuestra confianza está en Él, dice la Biblia que bendito el varón cuya confianza es Jehová. Y aún estando aquí, hermanos, en Puerto Rico, nos pueden ocurrir cosas con nuestros familiares que no podemos hacer nada por ellos. Cuando usted analiza esas cosas, uno dice, pues es mejor obedecer a Dios. Es mejor hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y Dios se encargará de nuestra familia, Dios se encargará de los nuestros en ese sentido, hermano. Es por eso que cuando estuve predicando en la iglesia Camino al Cielo allá en Ponce, mi inquietud eran dos, o mis inquietudes, era dejarle un vehículo, gloria al Señor, a mi esposa en buen estado. Y ustedes saben que hemos tenido unas batallas muy duras con los vehículos. Y yo decía, Señor, yo no puedo salir para allá, tengo que comprar los uniformes, tengo que, gloria al Señor, y para, ¿verdad?, el beneficio de algunos que no lo saben, pues cuando uno sale a este viaje, uno costea las cosas. Uno es quien las costea. Así que vamos a un país donde no nos están esperando con una ofrenda para entregárnoslas tampoco. No sabemos dónde vamos a dormir, no sabemos lo que vamos a comer, no sabemos quién nos va a recibir, pero sabemos que Dios está en el asunto y con eso nos basta. Sabemos que vamos a hacer algo para Dios y con eso nos basta. Gloria al nombre del Señor. Así que allí Dios tocó a un hermano, gloria al Señor, y me regaló un vehículo. Y no lo voy a decir porque entonces su recompensa estaría ya estando aquí. Y la recompensa yo quiero que Dios se la dé del cielo. Yo quiero que Dios le bendiga del cielo. Yo quiero que Dios le recompense del cielo. Alabado sea el Señor. Y entonces ya Dios había resuelto algo. Ya Dios había resuelto los uniformes para las escuelas. Ya yo lo había testificado en otra ocasión. Pero yo decía, Señor, voy a salir 8 días por allá. Mis hijas me dicen, papi, otra vez te vas. No vas a dejar. Eso te rompe el corazón. Pues entonces yo decía, Señor, yo voy para allá. Tampoco es que haya dinero para decir si ocurre cualquier cosa, voy a cambiar la fecha del vuelo, porque eso es costosísimo, para estar aquí al otro día o al mismo día, ¿no? Pues entonces, con todas esas interrogantes, yo me siento en aquel altar después de haber entregado tu palabra y de que el pueblo se goza como muchas veces ocurre, pero uno dentro de sí tiene también muchas necesidades, muchas interrogantes. Así que Dios tocó a aquella mujer y se volteó después de estar hablándole al pueblo, y se volteó y puso sus manos sobre mi cabeza y me dice, mi siervo, no temas, porque yo soy el que vigilo tu familia, yo soy el que guardo tu casa y yo voy a guardar de ellos. Así que en ese sentido, pues yo ya estaba, hermano, muy fortalecido en el Señor, sabiendo que esta república, cuando uno sale, hermano, las guerrillas y todas estas cosas. La primera noche cuando nosotros llegábamos y íbamos de camino, como a la 1 de la mañana, de la madrugada, nos detuvieron y todos aquellos policías con aquellos rifles, para afuera es que van a rebuscar los bultos, las guaguas. Gloria al Señor, en un país extranjero. Y los chavitos que yo tenía, hermano, yo me los pongo en una media
y el pasaporte es la otra. Y para sacármelo de ahí, eso es otro asunto. Hay que cuidarse en estos países. Alabado sea el Señor por todas las áreas. Hay que cuidarse, hermano. Así que uno va a un lugar dejando sus comodidades, dejando quizás el que tiene un madrecito ortopédico, una almohadita bastante cómoda, para dormir en un lugar donde, y no les digo con esto que no se nos trata bien, hermano, porque estos hermanos, dentro de las limitaciones que tienen, le dan lo mejor al que llega. El mejor trato es para el que llegó, para el misionero. Pero aún entregándote lo mejor, hermanos, de ellos, para nosotros, el más, vamos a utilizar unos términos como se utilizan aquí, el más atrás de nosotros que esté, vive muchísimo mejor que ellos. Lo que pasa es que no lo podemos ver ni entender hasta que estemos allí. Y yo decía, yo miraba así, yo quisiera que mis hijas estuvieran aquí. Y todos estos niños, gloria al Señor, que tienen tantas cosas en sus hogares y no les falta nada. Gloria a Dios, aleluya. Así que siempre se ha afirmado que Dios es el que inicia un acto especial en su plan de salvación. Y eso es muy cierto para la humanidad. En vez de abandonar Dios a una humanidad pecadora y caída, ha usado a hombres y mujeres a través de la historia para así anunciar el Evangelio de Jesucristo. Dios ha utilizado a hombres y mujeres para activar el plan redentor de Dios para con nosotros. Para que lo anunciemos, para que lo llevemos. Yo estuve leyendo hace poco de un misionero que llegó al Ecuador y cuando llegó allí, llegó sin saber a dónde iba, sin nadie que le recibiera, a hacer una labor que Dios le envió. Al poco tiempo su esposa enfermó en un lugar muy hostil, donde una religión en específico predominaba allí. Gloria a Dios. Se le dieron las espaldas, no se atendió a su esposa murió y no le pudo ni siquiera dar una cristiana sepultura como ella merecía, puesto que ese lugar era dominado por esta religión y no le permitían ni enterrar su difunta en el cementerio, hermano. Y la historia dice que él de noche envolvió a su esposa y se fue con una pala y la enterró en un lugar donde nadie sabe actualmente dónde está. Pero él no retrocedió. Él no se quitó. Él siguió haciendo el trabajo para el cual Dios lo envió a hacer. ¡Qué calibre, hermano! Por eso es que aún, o no tan solo en la obra misionera, nosotros como cristianos se nos prueba. Llega el momento duro y difícil para ver cuál es nuestra postura ante lo que confesamos que decimos ser. Gloria al Señor. Alabado Dios, aleluya. Cuando llega el momento difícil, ¿qué vamos a hacer? Gloria al Señor. Cada llamado de Dios tiene condiciones específicas, pero todas ellas demandan obediencia completa y sincera. Y el llamado también implica pruebas que se presentan de todas clases, todas circunstancias, y las condiciones no siempre son favorables al cumplimiento o al propósito de Dios. No, aquí no hay tal cosa como usted desarrollar un plan y decir todo se ve perfecto para que la obra de Dios
se desarrolle en este lugar. Hay muchas veces que el panorama se ve contrario, difícil, imposible, pero si Dios dijo, haz, usted y yo hacemos, y Dios se encargará de lo otro, hermano. Porque Dios no depende de lo que nosotros podamos ver o analizar. Claro, que cuando usted o yo vamos a ir para un país como este, aún a un pueblo diferente, uno tiene que saber, y ahora es muy fácil analizar cuáles son sus creencias, cuál es su dialecto. Hermano, lo más sencillo, lo más elemental para usted no ir completamente desorientado, ¿no? Eso es algo, una parte que responsablemente cada persona que se vaya a mover para un lugar tiene que conocer. Amén. Así que, pero una cosa o algo que nunca se debe de olvidar es que en medio de todos los momentos de crisis que pasemos por los compromisos en su obra, hay promesas que Él nos ha dejado, las cuales deben ser, gloria al Señor, analizadas, estudiadas y creídas por nosotros. No es que todo lo que usted vaya a pasar en la obra misionera sean lloros, sean momentos duros, sean momentos difíciles, gloria al Señor, como por ejemplo, nosotros nos quedamos en la casa de un oficial 2 noches, y en una de esas noches nos llevaron a un restaurante a cenar, bien fino, Pizza Hut. Para ellos, algo de mucha altura, Pizza Hut. Pero mientras nosotros estábamos en Pizza Hut, que a mí me fascina la pizza, que no sabe que al pastor le gusta la pizza, a mí me fascina, así que para mí eso fue la gloria de Dios. Estaban otros de mis compañeros que no los llevaron a ningún sitio porque esos obreros no tenían vehículo, y en las condiciones donde ellos estaban quedando, inclusive entre unos y otros, cuando nos reuníamos, hermano, no era fácil. No era fácil. Lugares muy difíciles. Baños bien difíciles de utilizar. Pero no hay nada más. No hay nada más. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no es lo único. Cuando usted sale y ve cómo estas personas están esperando ese mensaje de la palabra del Señor, esa hambre, hermanos, esa hambre por escuchar el Evangelio de Jesucristo, esa atención que se le presente, que se le da a la persona que está predicando, ese es el pago mayor. Cuando usted predica y usted ve que cuando usted hace el llamado y dice, yo acepto ese Cristo que usted acaba de predicar, hermanos, ese es el pago mayor. Ese es el pago mayor. Hay unas demandas de la obra misionera. Y muchos han querido cumplir con la tarea misionera en el mundo y han vuelto con los ánimos caídos. Por eso quizás, y eso se ha visto, de hecho, no voy a entrar en detalles, pero se vio en este último viaje. No sé cuántos me escucharon que me ayudaran a orar, porque había unas inquietudes, ¿no? Y esas inquietudes se hicieron una realidad. Porque no todo el que va allí, gloria al Señor, regresa impactado, sino más bien puede regresar dañado. ¿Ven?
porque la obra misionera en el corazón de mucha gente no ha nacido y piensan que esto se puede hacer de la noche a la mañana, porque no hay otros compromisos y comienza a ver quizás los líderes, y voy a ser un poco más directo en esto, pueden ver a los líderes conciliares como que pueden trabajar con todas esas necesidades al mismo tiempo, y eso es imposible en todos los países a la misma vez. La obra misionera y la obra en diferentes lugares es inyectada con una, ¿verdad? Económicamente es inyectada, pero hermanos, hay una parte que las demás, que nosotros tenemos que hacerla. Gloria al Señor. Hay una parte que nosotros como obreros, que nosotros como hermanos, no tenemos que ir a las oficinas a estar pidiendo. No, nosotros podemos desarrollarlo, nosotros podemos trabajarlo. Amén. Y eso en algunas personas pues puede ser dañino, porque la situación que otros hermanos están padeciendo en otros países, quieren achacársela quizás a la obra, y no es así. Alabado sea el Señor. Así que a muchos que quieren hacer la obra porque quisieron ir y no porque Dios los envió, pues llegan, hermanos, con sus ánimos muy caídos. Y eso también nos ocurre a todos, casi a todos los que ya vamos a ese primer viaje. Uno llega sin corbata, sin zapatos, sin ropa. Porque uno comienza a desprenderse, porque uno dice, sí, allá yo tengo, allá yo puedo volver a comprar, allá poco que mucho, allá donde llegan los días de los padres o las navidades, ahí yo tengo unas hermanas que vuelven y me compran camisas. Alabado sea el Señor. Pero por más que usted quiera hacer, no va a poder cubrir todas las necesidades. Pero por lo menos un granito uno hace. Y si cada uno de nosotros un granito da, pues podemos cubrir algo. No, por eso estos cultos y estas ofrendas que se envían. Dios demanda, gloria al Señor, las demandas en cuanto a la relación con Dios. O sea, nunca debemos pensar o pasar por alto que todo el éxito o fracaso depende o es parte del grado de la búsqueda o la dependencia de Dios. Cuando uno va a hacer un trabajo, uno depende de Dios. Porque si la dependencia nuestra está en nuestras capacidades, vamos rumbo al fracaso. Dependemos completamente de Dios. Dios demanda que cualquiera que desee cumplir con la gran comisión debe de tener una relación con el Señor y una dependencia genuina de Él. Porque cuando venga el momento duro y difícil, pues entonces lo que nos va a mantener a flote es esa dependencia de Dios. Estar seguro de que cuando nosotros vamos al campo misionero, estar seguro de quién es el que nos envió, de la persona a quien vamos a predicar. Muchos nos critican a nosotros, y voy a hacer un paréntesis. Al otro día del culto de zona recibimos mensajes de textos, algunos comentarios por Facebook, pero no está el que siempre anda tirando. Y hablamos nosotros del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, el evangelio que habló Juan el Bautista, el evangelio que habló Jesucristo, el evangelio que hablaron los apóstoles, el evangelio que llega a nuestra vida y es el evangelio que nos ha transformado.
Así que es un solo evangelio. El evangelio no ha cambiado para nada. Amén. Ni sus bases, ni sus fundamentos, nada ha cambiado. Y comenzamos a hablar de ese evangelio, hermano. Y claro que siempre está el que nos critica a nosotros porque nosotros supuestamente no salimos de las cuatro paredes. Pero hay una inquietud en nosotros los pastores, que cuando vamos a salir, como llaman ellos, de las cuatro paredes, es que vamos a salir con un grupo de hermanos capacitados para hacer un trabajo. Que yo diga, usted se van por allí, usted por allá, nosotros por acá, y está todo el mundo bien claro y bien firme para debatir cualquier doctrina, cualquier punto doctrinal, gloria al Señor, cualquier herejía. Que usted no venga de allá para acá cabizbajo porque no pudo debatir algún punto. Y siempre hay quien nos tira, pero está en medio nuestro. Las cuatro paredes, en las cuatro paredes se formaron, en las cuatro paredes aprendieron, en las cuatro paredes fueron salvos y continúan estando en las cuatro paredes. En una ocasión, y no digo esto, no, porque claro que tenemos que salir, hay que hacer el trabajo, hay que predicar el evangelio, hay que hacer obra evangelista. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Pero un hermano en una ocasión, familiar, cercano, me dice, yo no viene a esta congregación. Yo quiero decirle, pastor, allá en la iglesia no están dando frecuentemente cultos evangelísticos. Y yo pues quisiera que se dieran más cultos. Y yo me estoy afeitando, termino y le digo, hermano, ¿a qué usted se dedica? Usted está retirado. Sí. Pues usted es un candidato idóneo para coger la batuta de los cultos evangelísticos. Hable con su pastor y póngase a hacer algo en la obra del Señor. Usted tiene razón, pero no lo ha hecho. Porque es bien fácil, ¿verdad? Señalar, delegar, pero hacer no es tan fácil, hermano. Hay que estar convencido de qué es lo que nos motiva. Nos motiva el hombre, nos motiva el dinero, la fama, nos motiva a Dios, las almas que se pierden. ¿Qué nos motiva? Claro que a cada uno de nosotros sabemos que nos motiva a Dios. Amén. Aleluya. Y hay mucha gente que tiene carga aquí en esta iglesia. Y eso es bueno. Y cada vez que salimos y ven la necesidad y me lo expresan, y yo digo, están desarrollando la visión. Eso es bueno. Eso es muy bueno, hermano. Alabado sea el Señor. Llegará el momento en que todas estas cosas que Dios las ha estado mostrando y dejando ver, usted las va a poder desarrollar y ejecutar. Escríbalo por ahí. Porque Dios no le está mostrando ni le está abriendo los ojos espirituales por nada, sino Dios le está dejando ver ciertas cosas, no, aleluya, en este momento para que usted las desarrolle, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Otra de las demandas es que debemos de estar preparados para los eventos que van a ocurrir. Si Él nos llamó, no nos dejará caer. Si Él nos llamó, Él nos va a respaldar. Si Dios le envía a hacer algo, hermano, hágalo. No se mire y diga, bueno, yo no tengo la capacidad, yo no tengo el tiempo en la iglesia que quizás... no, hermano, si Dios le envió, Dios lo inquietó, hágalo. Dios le va a respaldar.
Dios no lo va a dejar en vergüenza. Yo recuerdo que cuando yo comencé a predicar el Evangelio, hermano, muy nuevecito, yo no conocía mucho de las Escrituras y todavía estamos aprendiendo todos los días. Porque, imagínense, esto es extenso. Muy nuevecito, pero nuevecito. Me llamaron para predicar en una iglesia y yo decía, Dios mío, pero ¿y cómo que yo? Y comenzó esa lucha, Dios mío, y yo, pero tanta gente que hay capacitada para hacerlo. Y yo recuerdo que yo iba caminando al cuarto y yo vivía con mi hermana Lucy, y yo voy caminando para su cuarto, que allí ella tenía un radio, y prendí el radio, tenía una emisora, me acordé de un programa que yo siempre escuchaba, y cuando aprendí el radio, ese evangelista que estaba predicando, hermano, y yo lo prendí cuando él estaba diciendo, y tú, porque eres tú, Dios te llamó a ti, te escogió a ti, te envió a ti, y eres tú, por eso no preguntes, que eres tú, eres tuyo. Hermano, yo caí de rodillas llorando y yo le decía, gracias Señor, ahora entiendo que soy yo. Y Dios está tratando con mucha gente aquí. Y quizás usted se pregunta, pero yo, si es usted, es con usted la cosa. A Dios le dio con usted. Alabado Dios. Santo es Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Una vida consagrada. Esas son parte de las exigencias. Implican dos cosas, dos puntos. Vivir apartados del pecado y vivir dedicados al servicio de su obra. Son dos puntos que hay que tener en esa vida consagrada. Ahora, Dios también demanda en cuanto a la relación con los demás. Dios desea que toda la iglesia llevemos la gran comisión. Y nos preguntemos cómo viven las otras personas en otros países. Y utilizamos mucho en otros países, aunque aquí hay mucha necesidad. Pero aquí hay mucha necesidad, hermano. Porque son mucha gente que no saben administrar lo que tienen. Porque aquí hay muchas ayudas. Cuando usted va a esos países, allí no hay cupones. Allí no hay plan 8. Allí no hay celular de Obama. Allí no hay ni almuerzo en los planteles escolares. No lo hay. A la hora de almuerzo, esa hora se la dan libre para que ellos vayan a sus casas. O sus padres le lleven el almuerzo, o le lleven ¿qué? La comida a los niños. Y los niños, la merienda puede ser una tortilla, un poquito de arroz blanco, lo que haya. Aquí no, aquí nosotros no nos gusta, hay gente que ni entra en el comedor. Y aquí hay hermanos que eran locos con el comedor escolar. No salían del comedor. No sé qué es a Dios, pero usted le da el hermano Luis tampoco se perdía a la hora del comedor escolar. Me sacaron de la escuela porque no quería ir. Créame que el pastor tampoco se perdía el comedor escolar. Y el postre, oígame, eso no lo hay en otros países. Sí, Señor, amén. Lo que sucede es que aquí, como cogen las ayudas que se le dan y las distorsionan, hacen dinero para sus placeres, sus vicios y sus cosas, pero en esos países hay necesidad porque realmente no hay nada. Alabado sea el Señor. Las personas que viven sin Cristo, nos deben preocupar las personas que viven sin Cristo. Compartir el mensaje de la palabra de Dios. Esas son las demandas que nosotros tenemos en relación con los demás. Siempre hay alguien a nuestro lado que pueda tener la necesidad.
de la palabra de Dios. Dejamos a veces nuestra patria para cumplir el propósito divino. Y cuando usted alza vuelo en ese avión, no sé si es la nostalgia o el temor de que estás alto, pero cuando usted comienza a mirar hacia abajo, usted comienza a ver la isla de Puerto Rico más linda que nunca. Alabado sea el Señor. Dejamos muchas veces la patria. Y estos hermanos, yo he ido a hacer una misión. Yo no me puedo considerar misionero. Le explico, hermano. Estos hombres y mujeres que dejan todo para estar 1 año, 2 años, 3 años allá, padeciendo las mismas necesidades que ellos padecen, hablando el mismo idioma que ellos, pasando por las mismas situaciones políticas, económicas. Yo no me puedo comparar con ellos. Parte de esa demanda, las promesas de Dios en cuanto a la obra misionera. Hay unas promesas. De la misma manera que hay demandas, hay poderosas promesas. Como por ejemplo, yo estaré todos los días de nuestra vida hasta el fin. Dios estará con nosotros en este caminar del misionero. Todos los días hasta el fin. En la enfermedad Dios ha prometido ser nuestro sanador. En estos países muchos de estas personas no tienen el dinero y los recursos para ir a un médico, aunque tienen buenos médicos. Así que tienen que recurrir al aceite ungido, a la oración, a la fe, y Dios comienza a sanar. No es como nosotros. Tenemos una situación, hay un plan médico, gloria a Dios por eso. Y donde quiera, a cualquier hora, 24 horas, nos montamos en el carro, tenemos un dolor y ahí están las paradoras en un puesto de gasolina. Apple, Colan Flu, Sinus, PM. Alabado sea el Señor. En las dificultades, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Así que aún en medio de las dificultades tenemos promesas de que nuestro clamor es escuchado y es respondido. Nadie te podrá hacer frente, como le dijo Dios a Josué en capítulo 1, versículo 5 del libro de Josué. Nadie nos podrá hacer frente. Bendeciré al fruto de nuestro trabajo. Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 11 y 12, Dios ha prometido bendecir el fruto de nuestro trabajo. Así que el trabajo que usted viene realizando, hermano, para que todo este andamiaje de la iglesia, de la obra misionera se vaya dando, Dios va a bendecir ese fruto. Hay uno que dice: estamos perdiendo el tiempo. Estás entregando tu fuerza en un saco roto. Pero no es así. Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. Todos podemos montarnos en un avión y salir, no. Todos tenemos ese llamado, tampoco. Pero sí todos podemos contribuir. En la oración y en la ayuda también económica. Pero si usted tampoco puede contribuir en lo económico, la oración, hermano, es vital. La oración es muy importante. Y usted saque un rato y comience a orar por los que están en la obra misionera. Hermano, eso es vital. Uno a veces no sabe la magnitud de la oración. Yo me he encontrado con gente y apenas he intercambiado palabras con ellos y saludos. Y cuando se me acercan, mucha gente, hermano, ¿cómo va la obra en el rito? Y yo, vamos ahí, vamos en victoria. Todos los días estamos orando por ustedes. Aleluya, gloria a Dios, sí, amén. Es que usted ve que estos grandes ministerios piensan que son grandes. Y es que tiene un pueblo, hermano, orando por ellos. Gente sencilla, humilde. Gloria al Señor.
gente que no corren, que no brincan, pero que dan rodillas, hermano. Amén. Conclusión. Los misioneros tienen una obra muy linda y muy importante. Y ahora en este tiempo es tiempo de reaccionar y de ver al mundo perdido y ver también que hay una gran necesidad y que usted y yo somos los encargados de llevar a cabo esta tarea, no sin antes observar las responsabilidades que tenemos con Dios. Porque ese es otro fenómeno también. Y hay personas que quieren trabajar, quieren hacer, quieren deshacer, pero no sin antes cumplir, hacer y deshacer en las congregaciones donde están. Amén. Eso aquí no sucede, gloria a Dios por eso. Y lo digo porque es una realidad. Pero yo conozco de hermanos que se acercan a uno, pastor, para lo que me necesiten, cuando hay una actividad, esto, aquello y lo otro, le ayudamos aquí. Y su pastor lo escucha y su pastor se le acerca a uno y le dice, en la iglesia no hace nada y quiere irse a trabajar allá. Aleluya. Gloria a Dios, porque eso, vuelvo y repito, aquí no sucede. Y yo donde quiera que me paro tengo que decirle, hermano, Dios me ha puesto en gracia y en bendición donde estoy, Amén. con los hermanos que tengo. Allí nosotros juntos adoramos, glorificamos, como dice bien, muy bien dicho nuestro hermano Jorge, dice que somos una familia. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien dicho, somos una familia. Y es una bendición. Amén. Amén. Así que vamos a seguir hacia adelante, hermano. La obra de misioneros es muy extensa. Hay una labor que hacer. Hay un trabajo que realizar. No podemos llegar, pero sin nuestras oraciones, nuestros esfuerzos y aún otras cosas pueden llegar de parte nuestra. Y Dios ha de bendecirnos, porque la Biblia dice que hasta un vaso de agua que se le dé a uno de sus hijos, Dios lo recompensa. ¿Sabía eso? Solo dice la Biblia. Así que en esta noche, me ha dado amigos que esta noche, en esta mañana, ya casi tarde, yo quisiera que nos pusiéramos sobre nuestros pies. Y vamos a hacer un clamor. Dios sigue llamando gente. Si usted siente pasar al altar y usted puede decir, Señor, yo siento hacer un trabajo para ti, yo necesito tu ayuda, y usted desea la oración, puede pasar al frente. No se cohíba, hermano. Quizás eso puede ocurrir de aquí a un año, de aquí a 2 meses, de aquí a varios días, de aquí a varios años. Hay promesas que Dios me las dio quizás hace 15 años atrás, 10 años atrás. Una las he visto, otra no las he visto. Gloria al Señor. Y así puede estar trabajando con usted también. ¿Habrá alguien que necesita la oración en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera reconciliar su vida con el Señor? La obra misionera es muy linda. Hay mucha necesidad. Algo que nos ha impactado de este último viaje que nosotros dimos a El Salvador es que ellos tenían la capacidad, ellos tenían los recursos, pero ellos estaban esperando una promesa cumplida que Dios le había, una promesa que se cumpliera, que Dios le había dado a ellos hace 20 y pico años de atrás, que a un puertorriqueño llegaba allí y a través de ese puertorriqueño iba a venir un grande avivamiento. Y recuerdo que aquel
En aquella confraternidad, Dios para su gloria nos usaba. Y Dios comenzaba a darme esa palabra, hermano. Y yo a decirles, el avivamiento yo no lo traigo en la maleta desde Puerto Rico. El avivamiento está aquí. El avivamiento viene por aquel que usted aceptó aleluya, en su corazón. Y cuando usted ve las fotos por el internet, hemos visto un gran despertar en estos hermanos de la obra misionera. Hemos visto que el trabajo que hicimos en aquel lugar, la labor que se nos encomendó,